encontrarse acá con nosotros, de haberse sumado a la bandada este año también, en el tercer Festival de Aves Migratorias de la Albúfera de Mar Chiquita. Ahora vamos a escuchar una charla muy interesante por parte del doctor Juan Pablo Isach, quien es biólogo, naturalista, conservacionista, investigador del CONICET y docente de biología de la conservación en la carrera de biología de la Universidad de Mar del Plata. Hola Poppy, ¿cómo estás? ¿Cómo Muchas estás? gracias por haberte Por sumado favor, este año un gusto. también. Para nosotros es un orgullo tenerte acá entre nosotros. Gracias. Y bueno, te escuchamos. Se llama Fiquemos nuestro entorno. Muchas gracias. Así es. Bueno, ahí estoy a ver si comparto. Compartir. Confírmenme si me escuchan y si me ven, por favor. Se ve Sí, todo bien. perfecto y se escucha muy ¿Estamos? bien también. Bueno, acá estamos. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. A pesar de que trabajo con aves, no voy a hablar de aves específicamente, sino de algo más general, que tiene que ver con algunas inquietudes y cosas que a lo largo de los años me han surgido y que intenté resumir en esta charla que le he puesto de nombre Diversifiquemos nuestro entorno. Ya me presentó Fabiana, así que bueno, evitemos los comentarios. Para empezar, si tuviese la posibilidad de tenerlos presentes, les preguntaría a modo de introducción, ¿cuál es la característica distintiva que tiene el planeta Tierra? Los dejo pensando un rato. Seguramente no habrá dudas de que la característica distintiva de nuestro planeta es la presencia de vida. Ahora, si yo les preguntara cuál es la segunda característica más importante que tiene el planeta Tierra, tal vez ahí surgirían algunas disidencias, o no, no sé. Alguno me dirá, qué sé yo, la presencia de un ser vivo inteligente, etcétera. Yo creo que la segunda gran distinción, sin duda, es la diversidad de formas que ha adquirido esa vida particular en el planeta Tierra. Esa diversidad de formas de vida tan notable, no sé si a veces somos conscientes de eso. Yo llevo ya más de 30 años estudiando biología, recorriendo el campo, viendo documentales, pero nunca dejo de admirarme de la diversidad de formas que ha adquirido a través de la evolución la vida, ¿no? Desde simples células con toda su complejidad, las esponjas marinas, que son seres muy simples, pero a su vez tan interesantes, pasando por toda la diversidad que conocemos de formas, colores, adaptaciones, incluso nosotros como parte de esa diversidad, ¿no? Los seres humanos. Es decir, que esa diversidad yo creo que es un carácter casi tan distintivo como la presencia de la vida sobre la Tierra. Ahora esa hermosa diversidad fascinante y maravillosa se encuentra en crisis. No es una novedad, todos sabemos, todos los días nos aparecen noticias de estas que nos recuerdan que la diversidad está en crisis, está disminuyendo la cantidad de especies, hay una cantidad de especies que se encuentran amenazadas y que esto está siendo algo de una preocupación muy grande, ¿sí? Alguien me podría preguntar o decir, con razón, bueno, las especies siempre a lo largo de la historia de la vida se han extinto, ¿no? De hecho, nosotros conocemos una cantidad de especies de los libros y de internet o de donde sea, de los museos también, donde sabemos que existe una cantidad de especies que se han extinto. En realidad, para ser más precisos, el 99,9% de las especies que existieron en la Tierra a lo largo de toda la historia que la vida existe sobre la Tierra, ha existido, el 99,9% de las especies se han extinto, ¿no? Entonces alguien podría decirme, bueno, ¿y cuál es la preocupación de que se extingan las especies? Bueno, la preocupación es la siguiente. La forma y la velocidad con la que se están extinguiendo, de alguna manera, refleja algunas de las cosas que han pasado también a lo largo de la historia evolutiva de la vida sobre la Tierra. A lo largo de la historia de la vida sobre la Tierra ha habido 5 grandes extinciones en masa. ¿Qué quiere decir eso? Que en periodos relativamente cortos de tiempo se extinguieron una cantidad de especies muy notables, a veces hasta el 50, el 70% de las especies que han existido.
Estos eventos de extinción hasta han estado asociados a eventos catastróficos, ¿no? Grandes erupciones volcánicas masivas así, que han dado, bueno, por supuesto, cambiaron las condiciones climáticas del planeta. La caída fortuita y completamente azarosa de un meteorito, que es la evidencia más concreta para lo que se dice la extinción, la gran extinción de los dinosaurios, que también la caída del meteorito generó una cantidad de cambios en el planeta que cambiaron las condiciones climáticas. Fíjense, cambios del clima asociados a grandes extinciones, producto de un desastre natural. Pero bueno, volviendo un poco a lo que charlábamos, se cree que en este proceso, en este momento que estamos viviendo la sexta gran extinción masiva. Esa gran extinción masiva, una gran proporción de esa extinción masiva, es producto de los cambios que se están produciendo en el ambiente. Los últimos 200 años, y particularmente en los últimos, si se quiere, 100 años, las tasas de extinción, la velocidad que ha cobrado la extinción de las especies ha sido muy, muy notable, y por eso se cree que estamos viviendo de alguna manera una gran, o la sexta gran extinción masiva. Algunas especies, simplemente para, alguien me dirá cuáles son las especies que se extinguen. Bueno, estas son algunas de las especies que se han extinto en tiempos modernos. Hay una cantidad de especies muy importante que, si bien se han extinguido, son poblaciones tan reducidas que prácticamente ya son casi anecdóticas. Estas son algunas de las especies amenazadas de Argentina, ¿no? La loica pampeana, pato serrucho, etc. Otras amenazadas del arco. Ahora bien, sabemos, como decíamos, que el número de especies de ave, porque es tal vez el grupo de animales más reconocidos, sobre el que hay más información, esto lo que nos muestra que en los últimos 10 años ha aumentado notablemente el número de especies amenazadas, un poco en línea con lo que veníamos viendo. Ahora, hace poco salieron unas noticias que son, si ya estábamos preocupados, suman más preocupación todavía a nuestra sensación o idea de lo que está pasando en el planeta. No solo se están extinguiendo especies, sino que se están reduciendo las poblaciones también. Hay una cantidad importante, ya se ha cuantificado eso, especialmente en Norteamérica, que tienen estadísticas para todo. Se ha cuantificado que en los últimos 50 años se perdieron 3.000 millones de aves, incluso de aves, de poblaciones de aves, de individuos, de poblaciones, de especies muy comunes, como los gorriones y estorninos, especies que son muy, muy comunes, que uno podría decir, bueno, no están en peligro de extinción, no, pero sus poblaciones se han reducido notablemente. Entonces tenemos doble preocupación, no solo se disminuyen y desaparecen especies, sino que sus poblaciones de las especies comunes también están bajando, ¿no? ¿Y cuál es la causa de todo esto? Bueno, la infinidad de cosas y daños que le estamos haciendo a nuestro planeta, ¿no? Cantidad de cosas. Pero una tal vez más relevante y más importante que se asocia a todo esto es la pérdida del hábitat, ¿no? El reemplazo de los ambientes naturales y la degradación del hábitat en general. Es decir, si no hay hábitat, las especies no pueden cumplir sus requisitos. ¿Sus requisitos cuáles son? Y construir sus nidos, alimentarse, refugiarse de los depredadores, etcétera, etcétera. Es decir, si no hay hábitat, no tenemos posibilidad de generar espacio para que las especies puedan cumplir sus requisitos, y eso lleva a que las especies vayan desapareciendo. Si yo les muestro esta imagen, uno me podrá decir, bueno, acá se ve colores diferentes, especialmente aquel que ha viajado un poco, conoce Argentina, Sudamérica. Mira, esos colores reflejan diferentes vegetación. En la región pampeana es más verde y más vegetación. Uno podría
factor más importante que está actuando es el clima, ¿no? No parecía que que se ve, si alguno mira con atención, hay gran cantidad de colores que nos reflejan que hay vegetación, y empiezan a aparecer puntos que son las ciudades, nuestra región, empiezan a aparecer cuadraditos que son, ¿qué? Diferentes parcelas, potreros, que representan diferentes usos de la tierra, ¿no? Es decir, que cuando nosotros ponemos la lupa sobre nuestro planeta, encontramos que gran parte de ese planeta se encuentra subdividido en porciones que son prácticamente parcelas, digamos, porciones que están utilizadas por el hombre. De alguna manera, por el ser humano las utiliza para lo que sea. ¿Cuáles son las principales utilidades que hace sobre ese territorio? Y esencialmente cultivos para obtener alimento, urbanizaciones, ganadería y forestaciones, podrían ser las principales, si se quiere, que son destinadas. Quiere decir que gran parte de nuestro territorio, si nosotros ponemos la lupa sobre él, encontramos de alguna manera pedazos, porciones del terreno que están utilizadas por alguna de estas cuestiones, ¿no? Algunos de estos usos de la tierra. Las áreas dedicadas a la conservación, aquellas donde todavía se observa o que no están destinadas a ninguna de estas cosas, son relativamente muy poco representadas, especialmente en nuestra región. Esas áreas que están poco representadas, nuestra región, representadas por los pastizales, ¿no? Que ofrecen una cantidad de vida a una cantidad de especies diversas, se encuentran muy amenazados, ¿no? Y sabemos que gran parte de ese territorio está sujeto a continuos avances, ¿no? Esto representando un poco la idea de frenar ese avance. ¿Cuánto podemos conservar de esos ambientes? Muy poco. Ahora vamos a ver un poquito eso. Específicamente la región pampeana, que es nuestra región, sabemos que el porcentaje que se preserva hoy, es decir, aquel porcentaje que se preserva de ambientes naturales bajo alguna figura, es decir, que su uso es exclusivamente protección de la biodiversidad y de los ambientes naturales, es el 1% nada más. El resto del territorio está destinado a otro tipo de actividades u otro tipo de objetivos. Es decir, que gran parte de nuestro territorio está utilizado para otro tipo de actividades que no sea la conservación, ¿no? Y la conservación se destina en estos pequeños puntos dispersos sobre el mapa, que son pequeños y son, ¿cómo es? Insuficientes para la conservación. Claramente, la posibilidad de volver a esta imagen idílica de la región pampeana en su esplendor, digamos, ¿no? Previo a sus grandes modificaciones, a la llegada de los españoles, donde uno podía tener una imagen de este estilo, pareciera algo difícil, ¿no? Yo lo pienso, digamos, parafraseando algún artículo científico, es como una idea de retornar a esa tierra de nunca jamás, ¿no? Esta idea de Peter Pan, lamentablemente, después de 30 años de andar en la región y conocer y saber un montón de cosas, uno sabe que volver a esos estados es prácticamente imposible, ¿sí? Podemos mejorar en algunas situaciones, restaurar algunos ambientes, pero sabemos que volver a ese estado en gran parte del territorio es imposible. Con todas estas cosas en la cabeza, una vuelta, leo una frase de un filósofo ambientalista que decía que si los corales pueden formar paisajes en forma positiva, ¿por qué no los humanos? ¿Pueden los humanos mejorar los ecosistemas? La interfase dinámica entre humanos y naturaleza es la clave de la conservación. Me dejó pensando esto bastante, porque si uno mira los corales no son más que, si se quiere, complejos habitacionales de algún material calcáreo, que podríamos relacionarlo, si se quiere, con grandes urbanizaciones, ¿no? Como estas o como cualquiera. Sin embargo, los corales, uno los asocia con una cantidad de biodiversidad y de vida muy notable, ¿no? Entonces,
si esos organismos que tienen esas construcciones, que podríamos asemejarlas a las construcciones humanas, tienen este punto de vista nuestro en algo similar a ello. Y les voy a pasar muy someramente algunos resultados que también me hicieron pensar de estudios nuestros, del grupo de trabajo y que hemos estado haciendo, donde hemos visto que, por ejemplo, esto lo que refleja es una zona, como les mostraba recién, de acá de nuestra zona, de Mar Chiquita, donde los principales usos de la tierra son los campos de pastoreo, las pasturas y los cultivos. Fuimos a ver qué había en cada uno de esos ambientes y vimos que los campos de pastoreo, incluso las pasturas, permiten que existan, que vivan, que se reproduzcan, que se alimenten una serie de especies que son algunas más típicas del pastizal, otras no tanto, pero permiten sostener una biodiversidad interesante. Lo mismo nos pasó trabajando con pastizales de las zonas de Bahía San Borombón y Mar Chiquita, que son sometidos al pastoreo, con diferentes manejos y cargas de ganado. Y lo que vimos en estos casos es que ciertos manejos ganaderos, no tan intensivos, pero que se realizan, quiere decir que a los productores les resulta rentable, son compatibles con el sostenimiento de algunas especies de aves de pastizal. Otro estudio, esto sobre la diversidad de rapaces, lo que vimos es que aquellos paisajes, aquellos territorios donde hay una mezcla de diferentes usos de la tierra, comparado con aquellos más simplificados como se ve abajo, permiten una mayor diversidad de especies de aves rapaces. Estos son ejemplos son parches de pastizales de cortadera que se encuentran, parches muy chicos, que se encuentran rodeados de agroecosistemas, de urbanizaciones o de forestaciones. Y lo que vimos que en estos casos, por ejemplo, los parches que están rodeados de urbanizaciones y en agroecosistemas todavía albergan una diversidad importante de aves de pastizal y de otras aves también. Con estas cosas en mente y pensando un poco en ¿cuáles son las tendencias? ¿No? Las tendencias nos dicen que la superficie de los cultivos se van a seguir expandiendo, que la superficie de centros urbanos se triplicará para 2030. Entonces, uno dice, bueno, esta línea, esta tendencia en la cantidad, digamos, de especies amenazadas y especies de extinción va a seguir aumentando. Bueno, yo pongo como estas dos ideas, ¿no? Depende. Si no hacemos nada, sí, esta línea seguirá el curso de esta línea roja. Si podemos hacer cosas y empezar a interceder sobre esto, buscar estrategias, podremos, aunque sea apaciguar un poco esas tendencias y evitar que muchas especies se extingan. Volviendo un poco a esta idea, ¿no? Si uno pensara el territorio como tres grandes usos, ¿no? Los usos para vivir, los centros urbanos, los territorios destinados a generar alimentos, necesitamos alimentarnos y lugares para vivir, y después los sitios para la conservación. Sabemos que las tendencias son así, ¿no? Estos van a aumentar y esto va a disminuir. Pero hay que pensar un poco entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estrategia usar? Estoy pensando en la estrategia en la cual podemos combinar todas estas cosas, ¿no? Estos territorios de conservación dentro de los territorios urbanos y los territorios agrícolas. Y volviendo un poco a esta idea de cuánto podemos llegar a hacer, ¿no? Pónganle que los organismos internacionales, los gobiernos, su máxima expectativa es cubrir o preservar el 15% del territorio de cada bioma, de cada región, ¿no? Nosotros estamos en el 1%, pero pónganle que podemos llegar a obtener el 15%. Aún así, a pesar con el 15%, a pesar de ese 15%, nos queda un 85% del territorio que está fuera de la idea o del proyecto de conservación, ¿no? Entonces, la propuesta o la idea para pensar es que empecemos a darle formas a ese territorio, ¿no? A esos usos, en los cuales combinemos diferentes elementos del paisaje, elementos de uso, que promuevan la biodiversidad. Porque si
solamente pensamos la biodiversidad dentro de ese 15% protegido, claramente esto no tiene futuro. Entonces, debemos repensar nuestros sistemas en los cuales estamos habituados a vivir y a producir alimentos para generar biodiversidad. La biodiversidad obviamente no solo es pajaritos, porque uno le dice la biodiversidad y la gente dice, los pajaritos, ¿no? Bueno, la biodiversidad trae una cantidad de beneficios a nosotros, ¿no? Que tienen que ver con la polinización, con el control de especies invasoras, el control de la erosión del suelo, generación o fijación de dióxido de carbono, recreación, reservorios de biodiversidad, etcétera, etcétera. Es decir, esa biodiversidad no es solo pajaritos, si se quiere, sino que trae aparejado una cantidad de servicios necesarios para la subsistencia del ser humano en el planeta. Entonces, en esta idea de este pensamiento, digamos, se me ocurrió, no sé si, ya creo que lo hemos charlado el año pasado que di esta charla, pero bueno, esta idea de este verbo, ¿no? Sumar este verbo, biodiversificar, ¿no? Y empezar a conjugarlo. Empezar a conjugarlo y preguntarles con signo de interrogación, ¿no? ¿Quién biodiversifica? ¿Biodiversificamos? ¿Estamos biodiversificando? Entonces, hay una cantidad de iniciativas, ¿no? Como estas que son idílicas, pero que ya hay arquitectos pensando en esto, modelos de ciudades como esta, donde claramente se ofrezca hábitat para especies, para plantas, para organismos, reducir el impacto, sistemas de producción biodiversos también, que promuevan la biodiversidad, que alternen zonas de producción con zonas de conservación, manejos que tienen que ver o que son compatibles con el sostenimiento de la biodiversidad, la interacción de los animales domésticos con los animales silvestres. En definitiva, volviendo un poco a esta imagen, estos puntos que en el mejor de los casos pueden llegar a representar el 15% del territorio, claramente hay que darle continuidad, ¿no? Una continuidad que permita conectar todas estas iniciativas que puedan ser pequeñas, el balcón de una casa, un terreno o un pedazo más grande de un campo, etcétera, que de alguna manera permitan conectar todo esto, ¿no? Y acá me hago el enganche, uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con las aves migratorias? Hago el enganche con las aves migratorias. Las aves migratorias, probablemente hayan escuchado ya charlas, recién estaba hablando Patricia González, Natalia Martínez Cursi también. Las aves migratorias necesitan sitios para, en sus largos viajes, a veces hacen largos viajes, necesitan sitios para parar, ¿no? Que se llaman sitios de parada. Esos sitios de parada, claramente cuando el ave para ahí, necesita obtener una cantidad de energía y de recursos. Y esos sitios tienen que estar en buenas condiciones. Yo creo que de alguna manera, para muchos organismos que se mueven, que se dispersan, puede ser una abeja, un abejorro, una mariposa, un ave o cualquier otro organismo, la posibilidad de ofrecerle pequeños refugios dentro de estos sistemas tan usados como son los campos agrícolas, las ciudades, etcétera, es lo que de alguna manera va a mitigar, a bajar, a descender un poco este impacto impresionante que estamos haciendo y teniendo sobre los ambientes y sobre la biodiversidad. Y entonces, un poco despido con esta frase que dice que este autor podría parecer absurdo que los últimos mejores ejemplos de ecosistemas en peligro de extinción podrían ser rechazados por no ser lo suficientemente buenos para su conservación. Pero probablemente eso es lo que pueda ocurrir. Entonces yo los invito, los convoco, los estimulo a biodiversificar nuestro entorno, a repensar nuestro entorno en el que vivimos todos los días, generar oportunidades a los organismos. Hay múltiples formas. Yo les mostré algunas imágenes, pero también hay muchas iniciativas y muchas formas de preservar la biodiversidad, ¿no? Yo creo que tenemos mucho en nuestras manos, muchísimo. Así que los invito, los convoco y les agradezco esta posibilidad de poder contarles esto. Espero que les haya servido. Y bueno, por último, porque me parece importante también, hay gente que ha hecho mucho por la biodiversidad. Me parece que es un
no he tenido oportunidad de hacerlo. Quería dedicar esta charla, honrarla a Rocío Salas, no sé si la conocieron, que fue una gran luchadora, la guardaparque de Gesell, ambientalista, que nos dejó muy temprano, y bueno, no había tenido oportunidad de rendirle un homenaje, y creo que es un buen momento y un buen lugar, así que quiero despedirme con eso. Así que muchas gracias y espero no haberlos aburrido. Acá estoy, no sé si alguno quiere hacer algún comentario. ¿Cómo está pautado esto? No tengo El claro. volumen lo tiene arriba, ¿ves? Arriba los botoncitos. Bueno, Hugo, esto es todo. Hola, sí, bueno, justo estaba escuchando la charla perdí un par de cosas por estar transmitiendo, pero bueno, realmente muy enriquecedor y esperemos que podamos biodiversificarnos un poquito. Me Ojalá, emocionó ojalá. lo Rocío sobre el final, gran luchadora de la Sí, una zona. gran luchadora. Una gran luchadora. Y Ojalá. luchó hasta el último minuto, ¿eh? Sí. Así que bueno, Hola, es parte del Patricia, ¿cómo asunto. estás? Sí, tenemos acá invitadas de lujo a la charla. Bueno. Hola, Pablo. ¿Cómo Hola, estás? un gusto. Lamentablemente me Igualmente. retrasé y entré tarde, pero voy a escuchar el principio de tu charla y la Dale, idea dale. me fascinó y he visto gente que hace esas cosas. Sí, Bueno. creo que tenemos que... Bueno, sí, bueno, quería decirles respecto de eso que no sé qué conflicto estamos teniendo con YouTube. Lo que estamos haciendo es grabar las charlas y las Sí. vamos a subir a la brevedad. Hoy o mañana Bueno. tendremos todas ya subidas, porque bueno, la última mitad del día de hoy, ayer no hubo demasiado conflicto, hoy algo no está andando bien con YouTube, pero bueno, están todas grabadas y van a ser subidas al canal, así que Patricia, Buenísimo. vas a poder verla entera. Y los demás que Dale, quieran dale. volver a repasar conceptos, Bueno. muchísimas gracias, Poppy, realmente. Bueno, suerte, mucha suerte y gracias a ustedes. Colaborador que está Bienvenido. desde el primer festival dando charlas con nosotros. Así que bueno, un Bueno, abrazo acá estamos, y... para eso estamos. Dale, Oh, gracias. Chao Patricia, no sé quién más está por ahí, pero saludos para todos, gracias.